Esta mañana vamos a aprender o recordar unas verdades importantísimas acerca de Dios que son fundamentales para comprender el Evangelio y para la vida cristiana aquí en la tierra. Son lecciones que Sara, la esposa de Abraham, aprendería una tarde de una manera totalmente inesperada. El día había comenzado de manera tan normal y nadie le llevó a sospechar que hoy sería un día diferente. El sol estaba brillando y ella estaba ocupada en sus asuntos. Entonces sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Sara y Abraham estaban como Bilbo Bolsón, el hobbit de Tolkien, al inicio de su historia. Cuando de repente aparece de la nada en su casa el mago Gandalf y de pronto está preparando un gran banquete para varias visitas y comenzaría un viaje que cambiaría su vida para siempre. Veamos qué pasó entonces una tarde en la vida de Abraham y Sara. Mi sermón tiene 4 puntos. Primero, una visita inesperada, los versículos 1 al 8. Una visita inesperada. Número 2, un mensaje para Sara, versículos 9 y 10. Tercero, la reacción de Sara, en los versículos 11 y 12. Y número 4, unas lecciones para todos, en los versículos 13 al 15. Comenzamos con una visita inesperada, en los versículos 1 al 8. Desde que Abraham se separó de su sobrino Lot, en Génesis capítulo 13, ha estado viviendo en el encinar de Mamre, versículo 1, cerca de Hebrón, según Génesis 13, 18. No es dueño de la tierra y vive como los beduinos lo hacen hasta el día de hoy en tiendas. Mamre era un amorreo, amigo y aliado de Abraham, quien junto con sus 2 hermanos, Escol y Aner, le ayudaron a Abraham a rescatar a Lot. Génesis capítulo 14. Y la tierra de Mamre era famosa por su encinar, es decir, un bosque de encinas, una variedad de roble que puede medir hasta 25 metros de altura y vivir hasta 1000 años. Ahí está viviendo Abraham. Y parece que está cerca del mediodía y el sol está fuerte, versículo 1. Y Abraham, probablemente habiendo terminado el trabajo de la mañana, ahora está descansando. Quizás está preparándose para tomar una siesta. Lo encontramos sentado junto a la puerta de su tienda en el versículo 1. Y de pronto levanta la vista y 3 varones están cerca de él. Ni siquiera los vio acercarse. ¿Es que estaba dormido? ¿O con los ojos cerrados? ¿O es que aparecieron literalmente de la nada? Sabiendo quiénes son, parece que sí. ¿Y quiénes son? Bueno, versículo 1, uno es Dios. Dice, le apareció Jehová. Los otros 2 son ángeles. Miren lo que dice en el versículo 22. Y se apartaron de ahí los varones, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y ahora mira capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Entonces Abraham es visitado por 2 ángeles y Dios mismo en forma humana, lo que en la teología llamamos una teofanía, una aparición de Dios mismo. De hecho, la mayoría de los teólogos entienden estas teofanías como cristofanías, es decir, apariciones de Cristo preencarnado. Ahora nosotros sabemos desde el principio que uno de estos varones es Dios mismo, porque el texto nos lo dice desde el primer versículo, pero exactamente en qué momento Abraham se dio cuenta quiénes eran estas visitas, no estoy seguro. Aunque reconoció que uno de ellos era claramente superior a los otros y se dirige a él en particular en el versículo 3
Pero note que al igual que en español, cuando le llamas Señor, puede ser solamente un título de respeto, no necesariamente de deidad. Pero para cuando Dios empieza a revelar sus planes para destruir Sodoma y Gomorra, Abraham ya sabe con quién está hablando. Quizás se da cuenta cuando Dios le da su mensaje a Sara y la reprende suavemente, pero por ahora parece creer que son simples viajeros cansados en necesidad de algo de beber, algo de comer, un lavado de pies y un descanso a la sombra de uno de los grandes árboles. Y mira entonces la gran hospitalidad de Abraham al atender a sus visitas en los versículos 2 al 8. Estos viajeros que deben estar cansados, sedientos, hambrientos, sin saber siquiera quiénes son. Dice el versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Sale corriendo a recibir a sus visitas. Abraham es un hombre de 100 años. Todo un señor con cientos de siervos. Literalmente sale corriendo de la puerta de su tienda para recibirlos. Nada de guardar la dignidad. Se parece al padre del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando corrió para recibir a su hijo que había regresado a casa. Y después les saluda con gran respeto. Mira versículos 2 y 3. Dice al final del versículo 2. Y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. No necesariamente significa en el hebreo que literalmente se postró en la tierra, pero sí que se inclinó ellos con su cara hacia la tierra. Y les ofrece su hospitalidad. Versículos 4 y 5. Mira lo que dice en versículos 4 y 5. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Abraham les ofrece, trae un poco de agua, versículo 4, para que tomen y también para que puedan lavar sus pies polvorientos. Les ofrece recostarse debajo de uno de los árboles fuera del penetrante sol. Les ofrece en versículo 5 un bocado de pan y los viajeros acceden. Parece que el encanto de Abraham ha logrado su objetivo, pero de pronto ese bocado de pan que Abraham ha ofrecido a su visita se convierte en todo un banquete como para un rey. Abraham corre a la tienda de Sara, versículo 6, y le pide que prepare panes para sus visitas con 3 medidas de flor de harina, es decir, harina finamente molida. Hermanos, ¿saben cuántas son 3 medidas de harina? Son 12 kilos de harina aproximadamente. ¿Qué tal bocado de pan para 3 viajeros? 4 kilos de harina para panes cada uno. Y ese es solamente el pan. Y después Abraham corre donde sus animales, versículo 7, y toma el mejor animal que tienen, un becerro tierno y bueno, y se lo da a su criado para que lo cocine. Un becerro entero para 3 varones que visita que ni siquiera conoce. Qué extravagante es Abraham. Mientras que Gedeón y Manoa, el padre de Sansón, prepararán un cabrito para el ángel de Jehová en Jueces 6 y Jueces 13, Abraham prepara un becerro, señal de su riqueza y de su generosidad sin límites para con estos viajeros. Y después toma mantequilla y leche, versículo 8, para acompañar el pan, junto con el becerro ya preparado, y pone todo delante de sus 3 visitas. Qué banquete más generoso, ¿verdad? Extravagante, pródigo se podría decir. Abraham es un hombre noble y generoso. Y toda esta actividad la realiza con el calor del día.
Y una vez terminados los enérgicos preparativos, la comida está servida. ¿Pero come Abraham con ellos? Versículo 8, no. Abraham se queda en el hebreo literalmente parado discretamente junto a ellos debajo del árbol mientras comen. Él es tanto el anfitrión como el mesero. Se para junto a ellos como el mejor de los mozos, sin comer él siquiera, atento a cualquier cosa que puedan necesitar. Ahora la hospitalidad, que incluía dar agua, proveer para el lavado de los pies, algo de comer, era muy importante en los tiempos bíblicos en el Medio Oriente, aún para completos desconocidos. Lo vemos vez tras vez en el Antiguo Testamento, no solamente con Abraham, sino con Lot, con los ángeles, Labán al siervo de Abraham, Reúl con Moisés, quien llegaría a ser su yerno, Abigail con David, Gedeón y Manoah con el ángel de Jehová, como hemos visto. Este tipo de hospitalidad sigue siendo una característica de las culturas del Medio Oriente y otros alrededor del mundo hasta el día de hoy. Hasta cierto punto, la cultura latinoamericana es así. Y la hospitalidad también debe caracterizar a los creyentes. Es una virtud cristiana. Romanos 12:13 dice que debemos practicar la hospitalidad. La hospitalidad debe caracterizar especialmente a los líderes de la iglesia, según 1 Timoteo 3:2. Y el escritor de Hebreos dice en Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Está hablando de Abraham y otros. ¿Qué hospitalario es Abraham? Es el anfitrión perfecto. No le parece una inconveniencia, sino todo un privilegio atender a sus visitas, pese al calor y al hecho de que estaba descansando. ¿Y qué de nosotros? ¿Invitas siempre a personas a tu casa? Y si invitas a personas, ¿son solo tus amigos o hermanos? ¿O solo los que también te invitan a sus casas? Y si los invitas, ¿eres tan buen anfitrión como Abraham y Sara, según tus posibilidades? Sé que es un sacrificio de tiempo y de recursos, pero ¿no es hermoso poder bendecir a otros? Así lo consideraba Abraham. ¿Acaso Dios no nos da generosamente para que podamos dar generosamente también a otros? ¿Estás dispuesto a responder de manera espontánea si alguien toca tu puerta o si conoces a alguien nuevo en la iglesia? ¿No sería hermoso si los que visitan a la iglesia no pudieran salir siquiera de la iglesia antes que varias personas de la congregación los invitaran a comer? ¿No tendría eso un gran impacto en nuestro evangelismo? Segundo punto, un mensaje para Sara, versículos 9 y 10. Terminada la comida, recién comienza la conversación y la visita comunica el propósito de su visita y su identidad se hace patente. ¿Qué es lo primero que Dios le dice a Abraham? Versículo 9, que le dice, ¿dónde está Sara? ¿Dónde está Sara? Sin duda es una pregunta retórica. Entonces, ¿por qué pregunta? Porque tiene un mensaje para Sara en particular. ¿Y cuál es ese mensaje que Dios tiene para Sara? Versículo 10, que Sara, la esposa de Abraham, va a tener un hijo. ¿Dónde está Sara? Según los versículos 9 y 10, está en su tienda, detrás de Dios. Sara no se une al grupo. Quizás no era apropiado en esa cultura que las mujeres comen con los hombres que no eran parte de su familia, pero está atenta a todo lo que se está diciendo, escuchando todo desde la puerta de su tienda. No es chismosa, está interesada, está muy interesada. Ahora quizás estamos pensando, ¿qué necesidad hay de este nuevo anuncio? Dios ya había anunciado a Abraham que tendría un hijo con Sara. Recién en el capítulo 17, capítulo anterior, Dios le dijo en el versículo 19, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz
un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces, ¿qué hay de novedoso en este mensaje, este anuncio del nacimiento de su hijo? En primer lugar, hay un nuevo detalle. Versículo 10. El nacimiento ocurrirá según el tiempo de la vida, lo cual parece significar de aquí a un año o de aquí a 9 meses. Entonces, la promesa de un hijo ya tiene fecha para su cumplimiento y será muy pronto. Y en segundo lugar, este anuncio es para Sara en particular. Aunque Dios ya le habló a Abraham sobre todo esto, ahora Dios quiere contarle todo a Sara específicamente. Ahora vamos a punto 3. ¿Cuál es la reacción de Sara en los versículos 11 y 12? ¿Cómo reacciona Sara a este anuncio de que dentro de un año o dentro de 9 meses va a tener un hijo? El hijo que Dios le había prometido a Abraham. ¿Cómo reacciona? Versículo 12. Se ríe. Se ríe. ¿Y por qué se ríe Sara? Versículo 11 y 12. Porque ella y Abraham ya son viejos. Abraham tiene 100 años, ella tiene 90 años. Hace mucho que ha pasado por la menopausia. Encima de esto, toda su vida ha sido una mujer estéril. Por eso también le dice dentro de sí, versículo 12, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo, hablando de Abraham, es decir, ahora he de tener el gozo de ser madre. Ahora, cuando Dios le dijo lo mismo a Abraham en el capítulo 17, ¿cuál fue la reacción? Gracias. ¿Cuál fue la reacción de Abraham? Mira el capítulo 17 y los versículos 15 a 17. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Aparentemente las reacciones de Abraham y Sara son iguales. Ambos se ríen de la noticia y consideran que lo absolutamente absurdo, imposible que parece la noticia. Sin embargo, nota cómo Abraham en el versículo 17 reacciona no solo riéndose y mostrando cierta incredulidad, sino postrándose sobre su rostro delante de Dios en actitud de adoración. En contraste, Sara se queda parada a la puerta de su tienda, y en los siguientes versículos Dios le confronta a Sara con su incredulidad. Entonces no es una risa de alegría, ni tampoco una risa burlona ni arrogante, pero sí es una risa de incredulidad. Después de todo, ya tiene 90 años y humanamente no puede tener hijos a su edad. Y es evidente a todos que siempre ha sido una mujer estéril. Y la verdad de ser madre parece levantar esperanzas imposibles en su corazón. Su risa es la risa de la desesperanza. Y parece ser por esto principalmente que Dios vuelve a dar este anuncio, esta vez a Sara, porque ella no cree lo que Dios le había dicho a Abraham. Sigue incrédula, sin esperanza. Y vamos a ver unas lecciones para todos, el cuarto punto, versículos 13 a 15. Entonces Dios responde a la reacción de Sara, versículos 13 y 14. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Cómo responde Sara a Dios? Niega que se ha reído. Versículo 15. No me reí, dice. ¿Por qué se miente? ¿Por qué miente? Versículo 15. Porque tiene miedo. ¿Cómo le contesta Dios a la mentira de Sara?
Versículo 15. No es así, sino que te has reído. La respuesta de Dios es enfática. ¿Y qué es lo que Sara y nosotros también debemos aprender de esta breve interacción? Dos cosas quiero que nos quedemos en esta mañana. Primero, que Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Y en segundo lugar, que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Veamos estas dos verdades brevemente, una por una. Primero vemos que Dios le da evidencia a Sara en los versículos 13 y 15, que sabe todas las cosas. Sabe que se ha reído, aun cuando solo se rió entre sí y nadie escuchó su risa. Pero Dios sabe que se ha reído. Sabe qué significa esa risa, que es una risa de incredulidad y que no tiene ninguna esperanza de ser madre. Dios sabe todo su dolor de corazón. Dios sabe su tristeza de ser una mujer estéril, incapaz de tener hijos. Dios lo sabe. Dios sabe el nombre de Sara, versículo 9, cuando no hay ninguna mención de que Abraham haya revelado su nombre a sus visitas. El nuevo nombre que Dios mismo recién le ha dado en Génesis 17:15, donde dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Un cambio de nombre de mi princesa a solo princesa, que según Joel vi que sería porque ella formaría parte del linaje real del rey David y eventualmente de Jesucristo mismo. No solamente su princesa de Abraham. Sara tiene que aprender mejor la lección de que Dios sabe todas las cosas. Él es omnisciente. Y nosotros también necesitamos aprender o recordar esta lección. Dios sabe todas las cosas. Dios también conoce todos nuestros pensamientos y conoce todos nuestros deseos. Dios sabe de esa enfermedad que tienes de repente que no le has dicho a nadie, pero Dios lo sabe. Dios conoce la soledad y la tristeza que de repente estás sintiendo, aunque dices a todos que vives feliz. Dios sabe que tienes muchos deseos de casarte de repente, de tener una persona que te ame. Dios sabe, de repente estás sin trabajo, pero Dios lo sabe. Dios sabe que tus finanzas están en desorden y no sabes cómo solucionarlo. Dios sabe que quieres servirle, pero no sabes cómo. Dios sabe que piensas que tu futuro es incierto. Dios conoce todas tus preocupaciones y angustias. Quizás nadie más sabe, pero Dios lo sabe. Dios sabe que estás de repente en una relación equivocada y que necesitas salir de ella. Dios sabe que no puedes soportar a cierta persona y que no le puedes perdonar. Dice que la has perdonado. Dios sabe que no es así. Dios sabe de todos los pecados que cometes en secreto, que no quieres o no puedes dejar. Dios sabe todo acerca de ti. Salmo 139, los versos 1 al 4, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Dios conoce todos tus problemas, pero también todos tus pecados. No trates de esconder nada de Él. No puedes. Y no es necesario. Ve en oración. Derrama tu corazón a Él. Él lo sabe todo. Pero Dios no solamente es omnisciente, sabiendo todas las cosas, es omnipotente, todopoderoso, por lo cual no hay nada imposible para Él.
Sara tiene que aprender la lección de que para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Ella tiene 90 años. ¿Y qué? Abraham tiene 100 años. ¿Qué importa? Ella ya pasó por la menopausia. ¿Y qué? Ella ha sido una mujer estéril durante toda su vida. ¿Y hay alguna cosa difícil para Dios? Si Dios promete algo, lo cumplirá. Si algo es humanamente imposible, no hay problema porque Dios no es como los hombres. Dios quiere que Sara no se quede mirando su situación aparentemente sin esperanza, sino que levante sus ojos a Él y contemple su infinito poder, sabiendo que en Él siempre hay esperanza. Amigo, hermano, quiero que sepas esta mañana que Dios tiene el poder para cumplir todas sus promesas. ¿Qué problema tienes esta mañana del cual dices no hay solución? ¿Qué promesas hay en la palabra de Dios que son demasiado difíciles para creer? ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Acaso Dios no puede solucionar tus problemas económicos o laborales o tu soltería o tu soledad o tu enfermedad si es su voluntad? ¿O ayudarte a vencer tus vicios y pecados? Quizás piensas que es imposible que tu madre o tu padre o tu hijo se salve. Le has hablado durante años y su corazón es de piedra. No quieres saber nada del Evangelio. ¿Hay algo difícil o imposible para Dios? ¿Acaso tu corazón no era así también hasta que llegaste a los pies de Cristo porque el Espíritu Santo te dio un nuevo corazón por medio de la predicación de la palabra? O quizás tú no eres cristiano en esta mañana. Vives esclavizado en tus pecados, no tienes esperanza, tienes una vida desordenada, pero Dios te ofrece nueva vida en Cristo. Un nuevo comienzo, un poder sobre tus pecados, una vida de gozo, de paz, con esperanza eterna. ¿Imposible? No hay nada imposible para Dios. Para eso vino Jesucristo hace 2000 años, para salvarte de tus pecados, para salvarte del juicio venidero que tus pecados merecen. Y recuerda que Dios lo sabe todo. Un día el Dios Todopoderoso juzgará al mundo en justicia y verdad, y todos serán hallados culpables y todos serán condenados a menos que confíen en el Salvador, que Dios mismo ha provisto. El único en quien podamos ser salvos, Jesucristo. Un año después de nuestra historia de Abraham y Sara, tendrían un hijo, Isaac, el hijo de la promesa, por un milagro de Dios. Y años más tarde, uno de sus descendientes, Jesucristo, Dios encarnado, concebido milagrosamente de la Virgen María, porque no hay nada difícil ni imposible para Dios, vendría para vivir una vida perfecta, sin pecado, y después morir en una cruz para tomar el lugar de pecadores como tú y yo, para pagar por nuestros pecados, para que podamos ser reconciliados con Dios. Ese es el Evangelio. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que reconocer tu pecado. Sabes que Dios ve todo. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Puedes esconder tu pecado de tu familia. Puedes esconder tu pecado de tus amigos y de nosotros mismos, pero no de Dios. Dios ve todo lo que haces. Así que arrepiéntete de tu pecado. Confiésalo a Dios y confía tan solo en Cristo, quien murió para que podamos tener vida.
y resucitó para probar. No hay nada difícil para Dios. Confiesa tu pecado a Dios. Arrepiéntete y clama a Dios que te salve confiando en Jesús y te salvará. Porque no hay nada imposible para Dios. Él te puede salvar incluso a ti. Confía en Él ahora, antes que sea tarde. Vamos a orar. Oremos. Padre amado, te damos gracias por las verdades encontradas en esta porción de la Escritura. Te damos gracias por la lección aprendida por Sara y por Abraham en esa tarde. Ayúdanos, Padre, a reconocer también las mismas lecciones. Padre, de repente decimos, sí, yo sé que Dios es omnisciente, Dios sabe todo. Y nos olvidamos, Padre, que ese problema, ese pecado, esa angustia, lo que estamos pasando, lo guardamos en vez de entregarlo a ti, sabiendo que tú lo ves todo. Padre, damos gracias que tú conoces lo más íntimo de nosotros, todo lo que estamos pasando, lo que ni siquiera nuestro esposo, padre, hijo saben, pero tú lo sabes todo. Padre, ayúdanos a abrirnos a ti en oración, a contar de todo, que ya lo sabes todo. Y ayúdanos, Padre, a emprender o recordar la lección de tu omnipotencia, que no solamente lo sabes todo, sino que todo lo puedes solucionar. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti, sabiendo que tú todo lo puedes. Y Padre, pedimos por los que están aquí que todavía no te conocen. Te pedimos, Padre, que hagas el milagro que tú haces todos los días del año. Padre, pedimos que puedas dar vida a quienes están muertos en su delito y pecados. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti para la salvación de nuestros amigos y familiares, sabiendo que tú eres justamente el Dios de lo imposible. Ayúdanos a confiar en ti. Qué grande eres, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.